100 hombres contra 10.000. Matemáticamente es absurdo. Militarmente es un suicidio. Pero lo que ocurrió en el invierno de 1240, en un paso de montaña olvidado en la Rus de Kiev, no obedeció las leyes de la guerra ni la lógica. Solo obedeció las leyes del hierro y la sangre. La Horda de Oro, la máquina de guerra más perfecta y letal que el mundo haya visto jamás, se detuvo. Por primera vez en décadas, el terror cambió de bando. No fueron los campesinos los que gritaron. Fueron los conquistadores los que conocieron el miedo. Y todo comenzó con una decisión imposible, tomada por un hombre que se negó a arrodillarse cuando el mundo entero yacía en el suelo. Estamos en las fronteras de la Rus. El imperio mongol se extiende como una mancha de tinta negra en un mapa. Quemaron Moscú, arrasaron Vladimir y convirtieron la Gran Kiev en un cementerio de cenizas humeantes. Batu Han, nieto de Genghis Khan, no conoce la derrota. Su ejército no es una turba de salvajes. Es un sistema industrial de muerte. Sus jinetes pueden disparar 6 flechas antes de que la primera toque el suelo. Se mueven más rápido que la noticia de su llegada. Para ellos, la resistencia no es un obstáculo, es un insulto. Pero en su camino hacia el corazón de Europa, la vanguardia mongol cometió un error de arrogancia. Ignoraron el estrecho paso en el gélido valle de Bigod. Lo creyeron despejado. No enviaron exploradores. ¿Por qué lo harían? No quedaba nadie con vida para oponerse a ellos, o eso creían. Porque bloqueando ese paso, formando una línea de escudos que brillaban bajo el pálido sol invernal, no había ningún ejército. Allí estaba un remanente, los últimos restos de la guardia varega, mercenarios del norte, hombres del hacha danesa, exiliados que habían servido a emperadores en Constantinopla y príncipes en Kiev. Ahora no tenían amos, ni paga. Y lo más peligroso de todo, no tenían a dónde huir. A la cabeza estaba Bjorn, conocido como el Firme, un gigante de casi 2 metros de altura, envuelto en cota de malla y piel de oso. No era un general de mapas ni de estrategias sociales. Era un hombre que comprendía una verdad universal. Si controlas el terreno, controlas el destino. Born miró al horizonte. Vio acercarse una nube de polvo. 10.000 jinetes. El suelo bajo sus botas empezó a vibrar. Cualquier otro comandante habría ordenado una retirada inmediata. Born les ordenó cerrar filas. ¿Por qué quedarse? ¿Por qué morir por una tierra que ya estaba perdida? La respuesta no estaba en el patriotismo, sino en la táctica. Born sabía algo que los mongoles aún no habían comprendido. El valle de Bigod era un embudo, un corredor de roca y hielo, de tan solo 50 metros de ancho. En campo abierto, la caballería mongola los habría rodeado y masacrado en minutos. Pero allí, en este desfiladero, la cantidad era irrelevante. Allí, 100.000 hombres no podían atacar a la vez. Solo 50 podían. Bjorn transformó el campo de batalla en una ecuación matemática, reduciendo a 0 la velocidad de los mongoles. La vanguardia mongola apareció en una colina. Se detuvieron. Debió de parecerles una broma. Un puñado de hombres a pie, bloqueando el paso del ejército más grande de la tierra. La risa resonó entre las filas mongolas. El comandante de la vanguardia, un teniente ávido de gloria rápida, ni siquiera esperó a la infantería. Dio la señal. La carga fue ensordecedora. Miles de cascos golpearon el suelo helado. El ruido era insoportable, diseñado para quebrantar la voluntad antes del impacto. Los mongoles aullaron, preparando sus arcos compuestos, listos para una lluvia de muerte. Pero los hombres de Bjorn no se inmutaron. No hubo gritos de pánico, ni temblor en la línea, solo el sonido metálico de 100 escudos entrelazados, formando una muralla de acero superpuesto.
Formación Skjald, una fortaleza móvil. A 100 metros de distancia, los mongoles dispararon. Las flechas oscurecieron el cielo. El sonido fue como el de escombros golpeando un techo de hojalata. Pero cuando la nube de flechas pasó, la muralla seguía en pie. Grandes escudos redondos de tilo y roble, reforzados con hierro, absorbieron el impacto. Los mongoles, acostumbrados a ver a sus enemigos dispersarse y huir ante la primera descarga, se encontraron con un silencio sepulcral. La distancia se acortaba, 50 metros, 210 metros. Los caballos mongoles, bestias entrenadas para la guerra, instintivamente frenaron ante la sólida muralla. No chocarían contra una pared de hierro. El impulso de la carga se rompió. Y en ese momento de caos, mientras los jinetes intentaban girar o reducir la velocidad, Bjorn dio su única orden, un único grito gutural que resonó por todo el valle. La muralla se abrió no para huir, sino para morder. 100 hachas danesas, pesadas armas a 2 manos capaces de decapitar a un caballo de un solo golpe, descendieron simultáneamente. Esto no era una batalla, era una masacre industrial a lo largo de 50 metros. La línea del frente mongola simplemente desapareció. Caballos y jinetes fueron desmembrados antes de que pudieran desenvainar sus sables. El impacto psicológico fue devastador. Los mongoles, desde la retaguardia, avanzaron, sin darse cuenta de que estaban convirtiendo a sus camaradas en una trituradora de carne. El valle se convirtió en una multitud de cuerpos, gritos y sangre humeante en el aire gélido. Bjorn estaba en el centro, una máquina de destrucción, blandiendo su hacha con una precisión aterradora. Cada golpe rasgaba las armaduras de cuero laminado, como si fueran de papel. Por primera vez, los mongoles no podían usar su velocidad, no podían flanquear. Estaban atrapados en una pelea callejera contra los combatientes cuerpo a cuerpo más brutales de la historia. El teniente mongol, sus espaldas, cometió su segundo error. En lugar de retirarse y considerar la situación, envió una segunda oleada. Pensó que el agotamiento agotaría a los vikingos. Pensó que 100 hombres no podrían mantener tal ritmo de violencia durante mucho tiempo. Se equivocó. Para los varegos no era agotamiento, era el propósito mismo de su existencia. La segunda oleada no fue una carga, fue una avalancha. Si la primera línea mongola chocaba contra un muro, la segunda se sumía en el caos. Los jinetes que iban detrás empujaban a ciegas, obligando a los que iban delante a estrellarse contra una masa de hombres, caballos moribundos y acero afilado. El valle de Bigod dejó de ser un paso de montaña para convertirse en una prensa hidráulica de carne y hueso. La presión física era insoportable. En el centro de la línea, los escudos varegos crujían bajo el peso de toneladas de músculos de caballo que intentaban abrirse paso. Un resbalón, un pie mal colocado sobre el hielo y entonces ensangrentado, y la formación se derrumbaba. Si el muro se hubiera roto, la masacre habría sido instantánea. ¿Cómo podría una línea de 100 hombres resistir una marea inagotable? Aquí, la disciplina romana de la vieja guardia se fusionó con la furia vikinga. Bjorn no comandaba una multitud de berserkers frenéticos, comandaba una máquina. ¡Cambio!, rugió una voz ronca desde la segunda fila. En un movimiento 1000 veces ensayado, en los cuarteles de Constantinopla, la primera línea de varegos, con los brazos ardiendo por el esfuerzo y los escudos destrozados, retrocedió un paso. En la misma fracción de segundo, la segunda línea avanzó. Fue un abrir y cerrar de ojos. Para los mongoles, el enemigo que tenían ante ellos, jadeante y cubierto de sangre, se desvaneció para ser reemplazado instantáneamente por un hombre fresco, respirando con dificultad y con el hacha en alto. Era desmoralizante.
Cada vez que un mongol creía haber agotado a su oponente, aparecía uno nuevo. La esperanza se desvanecía con cada giro. Y entonces el terreno empezó a jugar su papel macabro. Los cuerpos de los mongoles y sus caballos no desaparecieron, se amontonaron. En menos de una hora de lucha, se había formado una barricada de cadáveres de 1 metro de altura frente al muro de escudos. Lo que inicialmente había sido un obstáculo para los varegos, Bjorn se había convertido en una ventaja táctica. Ahora, para alcanzarlos, los jinetes mongoles tuvieron que reducir la velocidad, desmontar o forzar a sus monturas a trepar por encima de los restos de sus propios camaradas. El ímpetu de la caballería, el arma secreta de la horda, quedó anulado. La velocidad se redujo a 0. Los mongoles, maestros de la guerra de maniobras, se vieron obligados a luchar cuesta arriba, resbalando en las entrañas de sus hombres, solo para encontrarse cara a cara con la hoja descendente de un hacha de batalla. El teniente mongol, observando desde atrás, sintió que se le helaba la sangre, no de frío, sino de incomprensión. Esto no estaba en los manuales de guerra de Chigishan. El pánico comenzó a extenderse por sus filas. No era miedo a la muerte, era miedo a lo desconocido. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué no caían? La frustración condujo al error. El teniente, desesperado por romper el estancamiento antes de que llegara el grueso del ejército y presenciara su derrota, ordenó lo impensable. Levantó su espada y señaló al tumulto. Los arqueros a caballo en los flancos, ociosos por miedo a alcanzar a los suyos, tensaron sus arcos. La orden era disparar. Disparar contra la multitud, matar a todo lo que se moviera en el cuello de botella. El cielo se oscureció de nuevo. Las flechas llovieron sin piedad sobre la densa masa de hombres combatientes. Fue una matanza fratricida. Las flechas mongolas, diseñadas para perforar armaduras ligeras, encontraron carne. Varegos y mongoles cayeron juntos, unidos por el mismo acero, pero la formación varega tenía la ventaja, sus grandes escudos y su pesada armadura de placas. Los mongoles, equipados para la velocidad con cuero y seda, sufrieron lo peor de su propio fuego. Un grito de dolor resonó cerca de Bjorn. Su segundo al mando, un veterano llamado Erik el Tuerto, había recibido una flecha en la garganta y había caído de rodillas. Su escudo se le resbaló del hombro, abriéndose una brecha. Por primera vez, la muralla tenía una grieta. El guerrero mongol, viendo una oportunidad, saltó sobre el cuerpo de Erik con la cimitarra en alto, gritando triunfalmente. 3 más se prepararon para inundar la brecha y destruir las formaciones desde dentro. Este era el final, el momento crítico donde las batallas se deciden en segundos. Pero Bjorn no miraba al mongol. Contemplaba el espacio vacío. Dejó caer su escudo. Ya no lo necesitaba. Apretó su hacha danesa con ambas manos. Sus nudillos palidecieron por la presión. Con un rugido que ahogó el estruendo de la batalla, cargó hacia la brecha, no para cubrirla, sino para despejarla. El hacha giró en un arco perfecto, brutal y eficiente. El primer mongol ni siquiera vio venir el golpe. Su torso se separó de sus piernas antes de tocar el suelo. Bjorn no se detuvo. Aprovechó el impulso del primer golpe para girar y clavar la punta trasera de su hacha en el cráneo del segundo atacante. Fue pura violencia. Bjorn se convirtió en un tapón en la brecha, un gigante empapado en sangre, que se encogía de hombros contra las olas, ganando los 3 segundos cruciales que sus hombres necesitaban. «¡Cierren filas!», rugió, escupiendo sangre y dientes. 2 jóvenes varegos saltaron sobre el cuerpo de Erik, chocaron escudos y sellaron la brecha. La integridad de la muralla quedó restaurada. El momento de peligro extremo había pasado, pero el mensaje era claro.
Eran mortales, podían sangrar y ahora estaban cansados. El sol comenzó a ponerse tras los picos nevados, tiñendo la nieve de un rojo que igualaba al fondo del valle. Los mongoles, desorientados y diezmados por su propio fuego y su férrea defensa, redoblaron sus tambores al revés. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Los jinetes se retiraron fuera del alcance de las flechas. En el valle, solo se oían los gemidos de los moribundos, el sonido de cientos de hombres intentando recuperar el aliento en el aire gélido. Habían sobrevivido al primer asalto, habían sobrevivido a la segunda oleada, habían matado a cientos. Pero mientras Bjorn se secaba la sangre de los ojos y miraba al horizonte, vio algo que le dio un vuelco el corazón por primera vez. No eran solo jinetes ligeros. En lo profundo del valle, recortadas contra el crepúsculo, aparecieron las pesadas y cuadradas siluetas de la infantería de asalto, seguidas de máquinas tiradas por bueyes. No habían venido a luchar en una escaramuza. Habían traído armas de asedio para matar a 100 hombres. La verdadera prueba acababa de comenzar. Traer máquinas de asedio para matar a 100 hombres no es una táctica militar, es una declaración de pánico. Cuando Bjorn vio las siluetas de las catapultas tractoras y las pesadas balistas montadas a la luz de las antorchas, comprendió la magnitud de su victoria el primer día. Los mongoles, conquistadores del mundo, temían acercarse. Decidieron que el coste del combate cuerpo a cuerpo con los varegos era demasiado alto. Preferían aniquilarlos a distancia, como quien aplasta un insecto con una piedra para no ensuciarse las botas. Era un elogio, sí, pero un elogio mortal. La noche cayó sobre el paso de Vigoda como un manto de hielo negro. La temperatura descendió a un mínimo de 20 grados Celsius. Para los heridos, el frío era una sentencia de muerte más rápida que el acero mongol. La sangre se helaba en las vendas, adhiriéndose a la carne expuesta. Dentro del círculo defensivo de los varegos, no se oían discursos heroicos ni canciones de bardos, solo el rítmico tintineo de las piedras, de afilar, el crujido del metal desportillado y el crujir de la leña seca en las pequeñas hogueras que mantenían ocultas tras las rocas. Bjorn caminaba entre sus hombres, sin dormir. Un comandante que duerme es un comandante que despierta muerto. Se detuvo ante Thorstein, un joven gigante que había perdido 2 dedos de la mano izquierda en batalla. El chico temblaba, con la mirada perdida en el vacío. ¿Lo sientes?, preguntó Bjorn. Su voz era baja, como el retumbar de un trueno lejano. Thorstein asintió, pensando que era el frío. «Esto no es invierno», corrigió Bjorn, señalando las miles de fogatas mongolas que salpicaban el valle como un cielo estrellado invertido. «Este es su silencio. Rezan a sus dioses para no tener que volver aquí. Ya se han llevado sus almas, mañana solo vendrán por sus cuerpos». Era una mentira misericordiosa. Bjorn sabía que lo que se avecinaba no eran hombres aterrorizados, sino ingeniería china capturada. A medianoche comenzó el sonido. Un crujido seco, madera estirándose hasta el límite, el inconfundible sonido de tendones de buey estirándose en los brazos de catapultas giratorias. «¡Cúbranse!», rugió Bjorn. No estaban tirando piedras, estaban desatando el infierno. Ollas de barro llenas de queroseno y aceite negro surcaban el cielo nocturno, dejando vetas anaranjadas antes de estrellarse contra las rocas del paso. No explotaron con fuerza al impactar, sino que rociaron un líquido pegajoso y ardiente que se adhirió a todo. Escudos, capas de pelaje, barbas y piel. El muro de escudos, esa formación perfecta que había resistido a la caballería, se desmoronó. Un hombre no puede mantener la formación mientras arde vivo. Los gritos de 3 varegos, alcanzados por el fuego, rompieron la disciplina.
Corrieron a ciegas, transformados en antorchas humanas, iluminando el horror en los rostros de sus camaradas. El olor a carne quemada se mezcló con el aire gélido, provocando una náusea insoportable. Bjorn comprendió el juego al instante. Los mongoles no querían matarlos con fuego, querían dispersarlos, querían expulsarlos de su posición fortificada, obligarlos a correr a campo abierto para extinguir las llamas en la nieve, donde los arqueros los estarían esperando. «¡Nadie se mueve!», gritó Bjorn, agarrando a un hombre que intentaba escapar del calor y arrojándolo al suelo. «Usen la nieve, apaguen el fuego con nieve, pero no rompan la línea». Era una orden sádica. Permanecer inmóviles bajo la lluvia de fuego, pero era la única opción. Si se dispersaban, morirían. Durante 2 horas, el bombardeo fue implacable. El paso de montaña se transformó en un paisaje lunar de cráteres humeantes y hielo negro. Los varegos se acurrucaron bajo escudos alzados en ángulo. Rezando para que las ollas cayeran a 1 metro de distancia, perdieron 7 hombres, 7 guerreros de élite reducidos a carbón sin siquiera levantar sus hachas. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el bombardeo cesó. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Era el silencio de un suspiro antes de un grito. Bjorn se levantó, sacudiéndose la ceniza de su capa de piel de oso. Sus ojos, enrojecidos por el humo, escudriñaron la oscuridad. El fuego había derretido parte de la nieve y el hielo a la entrada del paso, creando un barro resbaladizo y traicionero. Susurró su escudo. De la oscuridad emergió el sonido rítmico, pesado y metálico de 1000 botas marchando al unísono. No eran jinetes, sino la infantería pesada de la horda, mercenarios turcos, infantería china capturada, hombres con armadura de hierro y lanzas largas diseñadas para desmantelar defensas estáticas. Habían venido a rematar el trabajo. Los mongoles lo habían calculado todo. El fuego había quebrado la moral. El humo les cegaba la vista, y el terreno estaba devastado. Esperaban encontrar un grupo de supervivientes aterrorizados y dispersos, pero cuando la infantería pesada alcanzó el 1,20 m, vieron algo que desafiaba la razón. Entre el humo y las llamas moribundas, una figura solitaria se alzaba sobre una roca, golpeando su escudo con el hacha a un ritmo lento e hipnótico. Clan, clan, clan. Bjorn no se escondía, los invitaba. Para cuando los 90 varegos restantes se levantaron de la nieve y el barro, no habían formado el tradicional muro de escudos. Ya no funcionaba. Contra la infantería pesada, se habían desplegado en una formación dispersa, en cuña, con los hombres más corpulentos al frente. Una formación de Swinefilking, un hocico de jabalí. Una formación puramente ofensiva. Bjorn decidió dejar de defender. Si morían, no morirían agazapados bajo sus escudos, esperando el fuego. Morirían atacando. «¡Derrumben la sala!», no gritó. Lo dijo con una calma aterradora, con absoluta certeza. Y entonces, 100 hombres cargaron cuesta abajo contra los 1000 que entraban. El choque era inevitable. Un choque de 2 eras, el acero brutal del norte contra la disciplina militar del este. Pero Bjorn guardaba un último as bajo la manga. Algo que notó mientras el fuego derretía el hielo. El suelo bajo las botas de los soldados de infantería mongoles ya no era sólido. Era una trampa de lodo sobre hielo sólido, y los varegos llevaban botas con clavos de hierro. La física de la batalla cambió en el momento del impacto. Lo que debería haber sido un choque de escudos convencional se convirtió en una escena de grotesca pesadilla para la infantería mongola. Los soldados de la horda, hombres disciplinados traídos de las estepas y las ciudades conquistadas de China, se aferraron a la carga. Sus botas de cuero buscaban agarre en el suelo,
Pero no encontraron firmeza. Se encontraron con una mezcla pegajosa de barro, hielo derretido y queroseno sin quemar. Cuando la cuña varega golpeó, la primera línea mongola perdió su control y retrocedió. Fue un desastroso efecto dominó. Los soldados de la primera fila resbalaron y cayeron hacia atrás, agitando los brazos con impotencia en el aire justo a tiempo para ver la lluvia de acero del norte caer sobre ellos. Aquí, la diferencia tecnológica marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Los varegos, con tacos de hierro en las suelas de sus botas, se movían con una firmeza sobrenatural, mientras los mongoles parecían vacas en un lago helado, tropezando y resbalando. Los hombres del Bjorn avanzaban con pasos seguros, anclados al suelo, transfiriendo toda la fuerza de sus caderas y hombros a los golpes de sus hachas. El sonido en el valle cambió. Ya no era el sonido metálico de espadas entrechocando. Era un ruido sordo, húmedo y crujiente. El sonido de la armadura de la cama colapsando bajo golpes aplastantes. Un hacha danesa no tiene que cortar para matar. El peso de la cabeza de hierro concentra tal energía cinética que, aunque no penetre la armadura, aplasta los huesos y órganos que se encuentran debajo. Bjorn estaba en la punta de la cuña. Era la nariz del jabalí. Luchó no con furia ciega, sino con una aterradora economía de movimientos. El soldado de infantería armado con una larga lanza intentó empalarlo. Bjorn no esquivó, se hizo a un lado. Sus botas se clavaron en el hielo y usó el mango reforzado del hacha para detener la punta de lanza. En el mismo movimiento, descargó la hoja del hacha sobre el casco del soldado. El hombre se desplomó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Más adentro, Bjorn rugió, abriéndose paso hacia el corazón de la masa enemiga. La formación del hocico del jabalí funcionó a la perfección. Partieron al ejército enemigo en dos, creando un corredor de la muerte, donde los mongoles no pudieron aprovechar su ventaja numérica. En ese espacio reducido, rodeado de lodo resbaladizo, 100.000 hombres no valían nada. Solo importaba el alcance del hacha y el equilibrio. Los varegos usaron el borde inferior de sus escudos para golpear las rodillas de los mongoles, tirándolos al lodo y rematándolos. Fue una lucha sucia y deshonrosa. La reyerta en el callejón se multiplicó por 100. El capitán mongol, al ver que su línea se desmoronaba ante un enemigo numéricamente inferior, intentó reunir un grupo de élite con sables curvos y escudos pesados para flanquear la cuña. Lograron rodear a un varego llamado Lechny, un hombre que había perdido su casco. 3 mongoles se abalanzaron sobre él. Leif recibió 2 cortes profundos en el brazo y el hombro, pero no cayó. La adrenalina de la furia berserker, el estado de trance de batalla, comenzó a abrumarlos. Leif lanzó un aullido inhumano, agarró a uno de los atacantes por el cuello de la armadura y le asestó un cabezazo tan brutal que ambos cayeron al suelo, aturdidos. Antes de que los otros 2 pudieran reaccionar, un hacha Bjorn apareció por la izquierda, cercenando las piernas del segundo atacante. La violencia fue tan extrema, tan instintiva, que el pánico comenzó a infectar las filas traseras mongolas. No eran hombres, susurraban. Eran demonios de hielo. Una leyenda nació en tiempo real. No luchaban contra soldados, luchaban contra una fuerza de la naturaleza que se negaba a morir. Pero la energía humana es finita, incluso la de los demonios. Tras 40 minutos de matanza ininterrumpida, el ritmo de los hachazos comenzó a disminuir. Los brazos de los varegos se sentían pesados, como el plomo. Respirar se convirtió en una agonía en el aire gélido, quemándoles los pulmones con cada inhalación. Habían matado a tantos que los cuerpos les bloqueaban el paso. 100 cadáveres ya no eran una barricada.
eran un muro que les impedía avanzar. Bjorn, cubierto de sangre de pies a cabeza. La cuña estaba atascada. Estaban atrapados en medio de un mar de enemigos, y el efecto sorpresa de las botas tachonadas empezó a perder su ventaja. El barro se cubría de cuerpos sólidos que los mongoles podían pisotear, y entonces sonó un cuerno desde la retaguardia mongola. No era el sonido de una retirada, era un tono bajo, profundo y prolongado. La maltrecha y aterrorizada infantería mongola empezó a dispersarse. No huían, se retiraban. Bjorn bajó el hacha un instante. Su pecho subía y bajaba violentamente. Miró a través del corredor de carne que habían abierto a lo que se acercaba. No era un ejército, era un solo hombre. Era gigantesco, casi del tamaño de un Bjorn, vestido con una armadura negra de placas superpuestas. Un estilo pesado reservado para la guardia personal Han. No llevaba escudo. En sus manos sostenía una maza de guerra de hierro negro con bordes afilados, un arma diseñada para una sola cosa: aplastar armaduras pesadas. Tras él caminaban 12 guerreros de élite, los Kesik, la Guardia Nocturna Imperial. El comandante mongol decidió que si estas tácticas no funcionaban, usaría una fuerza brutal y concentrada. Envió a sus matones. El gigante negro se detuvo a 10 metros del Bjorn. El campo de batalla se sumió en un silencio relativo, roto solo por los gemidos de los heridos. El gigante levantó su maza y señaló al Bjorn. No hubo palabras, eran innecesarias. Este era un desafío ancestral. Líder de manada contra líder de manada. Bjorn sentía el dolor en las articulaciones, el escozor de las heridas y el peso insoportable de su cota de malla. Sabía que si aceptaba el duelo, probablemente moriría. Estaba exhausto, pero si no lo hacía, la moral de sus hombres se derrumbaría al instante. Escupió un diente roto al suelo nevado y ajustó la empuñadura de su hacha ensangrentada. «¡Descansen!», ordenó a sus hombres sin mirar atrás. «Este es mío». El duelo no era una danza de espadas. Fue un choque de dos placas tectónicas. El campeón mongol, Keshik, no perdió tiempo en acechar. Levantó su maza de hierro negro, un sólido bloque de 5 kilómetros al final de un mango de acero, y la descargó con un grito que le dejó sin aire. Bjorn no intentó bloquearlo. Bloquear un arma de tal tamaño con el mango de un hacha de madera era un suicidio. La madera se habría hecho añicos y el hierro habría continuado hasta su cráneo. Bjorn se lanzó de lado. Sus botas con clavos rasparon desesperadamente contra el hielo. La maza golpeó el suelo donde había estado su cabeza un segundo antes. El impacto fue tan violento que esparció fragmentos de roca y hielo congelado a los ojos de los espectadores. El suelo tembló bajo las botas de los varegos cercanos. El mongol era rápido para su tamaño. Aprovechó la desviación del golpe para asestar un golpe horizontal inverso, buscando las costillas de Bjorn. El exhausto vikingo reaccionó demasiado tarde. Logró colocar el hacha en su lugar, pero la fuerza del impacto lo arrancó del suelo. Bjorn cayó 2 metros hacia atrás, aterrizando pesadamente de espaldas en el barro helado. El aire se le escapó del cuerpo. Su visión se llenó de puntos blancos. El dolor en su costado gritaba que algo se había roto. Un rugido de triunfo brotó de las gargantas de 1000 soldados mongoles. El mito había caído. Keshik avanzó, saboreando el momento. No corrió. Caminó con la confianza de un verdugo, alzando su maza para asestar un golpe final que habría reducido a pulpa la cabeza del líder varego. Bjorn intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. El agotamiento era una carga física, una losa de mármol sobre su pecho. Vio la sombra del gigante cerniéndose sobre él, bloqueando la luz de la luna. Vio la masa alzarse hasta su punto más alto.
Entonces, Bjorn dejó de ser un guerrero y regresó a quien había sido antes de la guerra, un cazador de osos. No miró el arma, miró los pies del mongol. Mientras Keshik iniciaba su arco, descendente, desplazando todo su peso hacia el pie delantero para maximizar la fuerza letal, Bjorn no rodó para escapar. Se abalanzó hacia adelante, deslizándose por el barro entre las piernas abiertas del gigante. Fue un movimiento suicida y desesperado. La masa silbó por el aire y golpeó el barro a centímetros de los talones de Bjorn con un sonido sordo y repugnante, pero Bjorn ya estaba bajo su guardia. Con un gruñido final, Bjorn enganchó la barbilla de su hacha danesa, la curva inferior de la hoja diseñada para desenvainar escudos, detrás de la rodilla derecha del mongol, y tiró con todas sus fuerzas restantes. La anatomía humana tiene un límite. Un tendón de la corva cedió. La pierna de apoyo del gigante fue arrancada. Keshik, desequilibrado por su propio golpe fallido, cayó hacia atrás como una torre de asedio derrumbada. Su espalda acorazada golpeó el hielo con un estruendo metálico. Antes de que el mongol pudiera siquiera darse cuenta de que estaba en el suelo, Bjorn se le echó encima. No hubo honor, ninguna pausa dramática. Bjorn dejó caer su hacha. Sus manos, enguantadas en cota de malla, buscaron el único punto débil de la armadura de Keshik, la garganta expuesta entre su yelmo y su peto. Sacó el largo cuchillo Six de una sola hoja que llevaba al cinturón y lo hundió con ambas manos, presionando con el peso de su cuerpo. El gigante se estremeció violentamente. Sus manos intentaron agarrar la cabeza de Bjorn, pero la fuerza se le escapaba en chorros rojos sobre la nieve. Unos segundos después, se quedó paralizado. Bjorn se puso de pie tambaleándose. Respiraba como un animal moribundo. El vapor escapaba de su boca en densas nubes. Estaba cubierto de barro, su propia sangre y la sangre de otros. Su costado palpitaba con el dolor agudo de las costillas rotas. Se giró hacia el ejército mongol. Se hizo un silencio absoluto. 10.000 hombres se quedaron mirando a uno, y en ese instante una superstición nació en la mente colectiva de la Horda Dorada. Habían visto a este hombre luchar durante horas. Lo habían visto arder. Lo habían visto aplastado. Y ahora lo veían matar a su mejor guerrero con un cuchillo sucio. El miedo es contagioso. Si el campeón no podía matarlo, ¿quién podría? Los 12 guardias Keshik restantes, al ver a su líder muerto, rompieron el hechizo con un grito de pura rabia. Desenvainaron sus sables y avanzaron en grupo, ignorando cualquier táctica, impulsados solo por la venganza. ¡Protejan a los Bjorn!, gritó Lech. Warek se golpeó la cabeza, escupiendo sangre. Los 9 varegos restantes no esperaron una orden. Ver a su líder de pie junto al cadáver del gigante les inyectó una última dosis de adrenalina insoportable. Se abalanzaron sobre los 12 guardias de élite como una manada de lobos hambrientos. La lucha degeneró en una reyerta salvaje y caótica. Ya no había formación. Había hombres rodando por el suelo, usando piedras, cascos y dientes. La élite, mongol, acostumbrada a duelos hábiles, se vio abrumada por la brutalidad de hombres que ya se consideraban muertos. En cuestión de minutos, 12 guardias fueron destrozados, arrastrados al barro y silenciados para siempre. Bjorn fue arrastrado por sus hombres hasta la relativa seguridad del cuello de botella. Se apoyó en la pared rocosa, desplomándose hasta sentarse. ¿Se van?, preguntó el joven Warek, con la mirada perdida en la oscuridad. Bjorn negó con la cabeza lentamente. El dolor le nubló la vista. No susurró. Ahora están ofendidos. Ahora quizás venga. Tenía razón. El general al mando del ejército mongol, observando desde la distancia, ya no sentía frustración. Sentía una ira fría y calculadora. Había perdido tiempo.
hombres y, lo peor de todo, la invulnerabilidad psicológica de su ejército. Si dejaba a estos hombres con vida, la historia se extendería. La historia de que la horda podía desangrarse. Musieli zostać wymazani, nie pokonani, ale unicestwieni, aż nie zostanie ani atom ich wspomnienia. Bębny wojenne zabrzmiały znowu, ale tym razem w innym rytmie, szybkim, frenetycznym dźwięk ataku generalnego. Już nie wyślą fal, wyślą całą armię. Wstawac, powiedział Bjorn, używając topora jak kuli. Por wstać jeszcze raz. Spójrzcie na wschód. Jego ludzie spojrzeli za linie mongolskie. Niebo zaczynało jaśnieć. Blady, szary odcień zaczynał pożerać noc. Jeśli wytrzymamy, aż słońce dotknie dna doliny, powiedział Bjorn, kłamiąc znowu, by dać im nadzieję, a może prorokując swój własny koniec, będziemy nieśmiertelni. Ale gdy światło rosło, ujawniło prawdziwą skalę tego, co na nich szło. Cała dolina, jak okiem sięgnąć, była oceanem głów, włóczni i sztandarów. Ostateczna fala nadchodziła. Światło słońca nie przyniosło nadziei. Przyniosło jasność wyroku. Kiedy pierwsze promienie świtu uderzyły w Dolinę Bigoda, oświetliły spektakl, który mroził krew bardziej niż zimowy owy wiatr. Armia mongolska nie szarżowała z krzykiem. Nie było wrzasków wojennych ani szalonych bębnów. Posuwali się w ciszy, masywnej, ciężkiej ciszy, dźwięku 10 000 par płuc oddychających i 10 000 serc bijących w jednym celu. Wymazać. Bjorn rozejrzał się na boki. Ze 100 ludzi, którzy weszli na górę, zostało mniej niż 40 zdolnych unieść tarcze. Ich zbroje były zniszczone, zwisały z pękniętych rzemieni. Ich twarze były maskami z zaschniętej krwi i sadzy. Wyglądali jak widma, trupy, które odmawiały położenia się. Koło, rozkazał Bjorn. Jego głos był ledwie chrapliwym szeptem, ale wszyscy go usłyszeli. Nie było już wystarczająco dużo ludzi, by zablokować przełęcz od boku do boku. Linia prosta była niemożliwa. Wargowie cofnęli się, stykając się plecami, tworząc pierścień, stali najeżony grotami i ostrzami, metalowego jeża pośrodku równiny czerwonego śniegu. Mongolska fala uderzyła w nich. To nie było ostre uderzenie jak kawalerii. To był miażdżący nacisk. Mongolska straż przednia, pchana przez tysiące szeregów za nimi, roztrzaskała się o tarcze waregów z siłą osuwiska ziemi. Bitwa przestała być wymianą ciosów, by stać się walką z uduszeniem. Waregowie na przodzie koła nie mogli wymachiwać toporami. Byli tak ściśnięci z wrogiem, że nie było miejsca na ruch ramion. Musieli upuścić długą broń i wyciągnąć noże, dźgając fanatycznie przez luki w tarczach, szukając pachwin, szyi, oczu, czegokolwiek miękkiego. Była to rzeź intymna, klaustrofobiczna. Mongołowie ginęli nadziani na tarcze, ale ich ciała nie upadały na ziemię, ponieważ napór tłumu utrzymywał ich w pionie martwych, ale pchających, miażdżących żywych o wikińską stal. Bjorn czuł, jak jego pęknięte żebra trzeszczą pod naciskiem. Był uwięziony między tarczą towarzysza a klatką piersiową mongolskiego żołnierza, który próbował ugryźć go w twarz w zwierzęcym szale. Bjorn uwolnił rękę, chwycił kamień z ziemi i uderzał żołnierza w skroń, aż ten przestał się ruszać. Ale ciało martwego pozostało tam ludzki worek z piaskiem, który go unieruchamiał. „Wytrzymajcie! Nie pękajcie!” krzyczał Leif. Ale fizyka była nieubłagana. Koło stawało się mniejsze, centymetr po centymetrze. Mongolska masa kompresowała waregów. Wtedy stało się to, co nieuniknione. Młody warek, którego imienia nikt już nie pamiętał w chaosie, poślizgnął się. Nie był ranny, po prostu nadepnął na zamarznięte jelito i stracił równowagę. Upadł. Dziura w obronie trwała krócej niż sekundę, ale to wystarczyło. 3 mongolskich włóczników wbiło swoje piki w lukę. Warek, który stał obok upadłego, otrzymał stalowy grot w bok. Dokładnie tam, gdzie kończy się kolczuga, a zaczyna ciało. Krzyknął
i upadł. Koło pękło jak woda wdzierająca się do tonącego statku. Mongołowie zalali wnętrze formacji. Nie było już frontu ani tyłów. To była chaotyczna walka wręcz, gdzie każdy warek walczył sam, otoczony przez 5, 6, 10 wrogów. Bjorn znalazł się sam na Wyspie Przemocy. Jego topór zniknął. Miał krótki mongolski miecz, który wyrwał z rąk trupa. Wirował, ciął, pchał. Wszystko było instynktem. Jego umysł opuścił ciało. Był pasażerem obserwującym, jak jego ramiona zabijają raz po raz. Zobaczył, jak lew upada. Weteran był na kolanach z 4 włóczniami wbitymi w pierś, ale wciąż próbował udusić Mongoła gołymi rękami, zanim wyzionął ducha. Zobaczył Thorsteina wciągniętego przez tłum, znikającego pod morzem butów i hełmów. Jedno po drugim. Światła gasły, ale Mongołowie nie mogli uwierzyć w to, co widzieli. Ci ludzie nie prosili o litość. Warek z amputowanym prawym ramieniem wciąż rzucał się z zębami i uderzeniami głowy, dopóki nie podcięli mu gardła. Nie umierali jak żołnierze. Umierali jak wściekłe bestie. Bjorn otrzymał cios w tył głowy. Świat się przechylił. Upadł na jedno kolano. Zimny śnieg dotknął jego policzka. Dźwięk bitwy stał się głuchy, odległy, jakby był pod wodą. Wstań, powiedział do samego siebie. Jeśli umrzesz na kolanach, oni wygrają. Z tytanicznym wysiłkiem wbił miecz w ziemię i zmusił się do wstania. Krew zalewała mu oczy, malując świat na czerwono. Zachwiał się. Przed nim krąg wrogów otworzył się znowu nie dla pojedynku, ale by przepuścić łuczników. Z bliska z 5 metrów już nie chcieli z nim walczyć, już nie chcieli zbliżać się do bestii. Chcieli ją zlikwidować. Bjorn uśmiechnął się uśmiechem strasznym, pełnym krwi, złamanych zębów i absolutnego wyzwania. Rozłożył ramiona, upuszczając miecz. Nie zamierzał się zasłaniać. Zamierzał dać im cel idealny. Strzelajcie! Ryknął, plując krwią w ich stronę. I powiedzcie waszemu chanowi, że trzeba było 10 000 strzał, żeby zabić jednego człowieka. Łucznicy napięli cięciwy. Czas się zatrzymał. 12 strzał. Dźwięk nie był bohaterski, nie był grzmotem. Był to suchy, odrażający i ostateczny hałas ciała, przebijanego z dużą prędkością. Tak, tak, tak. Strzały z mongolskich łuków, kompozytowych, zdolne przebić zbroję płytową z 50 metrów, uderzyły w pierś Bjorna jednocześnie. Siła kinetyczna uderzenia była taka, że ciało giganta wstrząsnęło się gwałtownie do tyłu, jakby zostało uderzone niewidzialnym młotem. Krew eksplodowała czerwoną mgłą, plamiąc nieskazitelny śnieg u jego stóp, ale Bjorn nie upadł. I to był moment, który złamał umysły żołnierzy, którzy patrzyli. Zgodnie z prawami fizyki powinien zostać powalony. Zgodnie z prawami biologii powinien umrzeć natychmiast, ale jego buty wbite w lód i błoto odmówiły ustąpienia. Jego kolana się zablokowały. Został w pionie. Martwy, ale stojący. Przerażająca cisza zstąpiła na dolinę. Łucznicy opuścili łuki z drżącymi rękami. Nikt nie odważył się zbliżyć. To była sztuczka, to były czary. Para wciąż uchodziła z jego ran, mieszając się z ostatnim oddechem, który zamarzał w powietrzu. Wyglądał jak groteskowa statua, pomnik wiecznego wyzwania, z 12 czarnymi piórami wystającymi z torsu jak kolce mitologicznej bestii. Dlaczego nie upada? Mruknął młody żołnierz mongolski, cofając się o krok. W końcu grawitacja upomniała się o swój dług. Nie upadł do tyłu pokonany. Ciężar strzał i jego własna inercja sprawiły, że osunął się do przodu. Upadł twarzą w stronę wroga, jakby nawet w śmierci próbował posunąć się metr dalej. Przegryźć jeszcze jedno gardło. Wraz z upadkiem giganta czar prysł, ale morale mongolskie było już zatrute. Ostatnich 5 waregów, widząc upadek swojego przywódcy, nie krzyczało z rozpaczy. Uśmiechnęli się.
Widzieli niemożliwe. Widzieli człowieka rzucającego wyzwanie imperium i zmuszającego je do mrugnięcia. Rzucili się na tłum z samobójczą radością, szukając spotkania z Bjornem. Zostali zmasakrowani w sekundy, utopieni pod falą szabel i włóczni, ale umarli, zabijając. I wtedy wszystko się skończyło. Hałas bitwy wyparował, zostawiając tylko świszczenie tnącego wiatru, który schodził ze szczytów. Dolina Bigoda była spokojna, ale była to spokój sprofanowanego cmentarza. Generał dowodzący ordą zsiadł z konia. Jego buty z cienkiej skóry nastąpiły na splamiony śnieg. Szedł w stronę wąskiego gardła, w stronę miejsca, gdzie stał mur tarcz. Jego twarz była beznamiętna, maska z kamienia, ale oczy zdradzały głęboki niepokój. W miarę jak posuwał się naprzód, musiał omijać ciała. Ale nie były to ciała Waregów. To były jego własne. Były góry mongolskich żołnierzy, wypatroszone konie, ciężka piechota z rozłupanymi czaszkami, zmiażdżeni łucznicy. Proporcja była obsceniczna. Na każde ciało ubrane w skóry i nordycką kolczugę przypadało 10, 15, 20 ciał ubranych w jedwab i stal ordy. Generał dotarł do ciała Bjorna. Gigant leżał twarzą w dół, otoczony przez trupy 12 elitarnych gwardzistów i czempiona z czarną buławą. Wyglądał, jakby spał na łóżku zrobionym z 1900 wrogów, których zabił. Mongolski dowódca spojrzał na wąskie przejście. Spojrzał na słońce, które było już wysoko. Wykonał szybkie obliczenia w myślach. Zimne obliczenia wojny. Zdobyli przełęcz. Tak, ale stracili prawie 2000 ludzi. Stracili cały dzień marszu. Zużyli zapasy, strzały, a co najważniejsze, zużyli swoją aurę niezwyciężoności. Porucznik podszedł, czekając na rozkazy okaleczenia zwłok, jak to było w zwyczaju, by ostrzec przyszłych wrogów. Odcinamy im głowy, panie? Zapytał, dobywając noża. Generał powstrzymał go suchym gestem dłoni. Spojrzał na ciało Bjorna po raz ostatni. Nie było nienawiści w jego spojrzeniu. Było uznanie, pragmatyczne i przerażające uznanie. Jeśli Ruś Kijowska, jeśli cała Europa ma takich ludzi jak ten, podbój nie będzie defiladą, będzie rzeźnią. Nie, powiedział generał, a jego głos przeciął zimne powietrze. Nie dotykajcie ich. Odwrócił się do swoich wojsk, które czekały w ciszy, zawstydzone pyrusowym zwycięstwem. Spalcie naszych zmarłych. Rozkazał, a ich zostawcie tam, gdzie są. Niech lud ich zakonserwuje. Nie był to akt honoru. Był to akt przesądnego strachu. Generał nie chciał zabierać głów tych ludzi jako trofeów. Nie chciał, by ich duchy podążyły za armią. Chciał ich zostawić tam, zamrożonych w czasie, uwięzionych w tej przeklętej dolinie na zawsze. Orda zaczęła się ruszać, ale marsz był inny. Teraz nie było już śmiechów w szeregach. Żołnierze patrzyli za siebie w stronę kurhanu ciał na przełęczy, żegnając się znakiem krzyża lub modląc do swoich mrocznych bogów. Przekroczyli przełęcz Bigoda, ale coś pękło w doskonałej maszynie podboju. Nauczyli się, że ciało może zostać pocięte, ale wola jest twardsza niż żelazo. I podczas gdy straż tylna armii znikała za kolejną granią, śnieg zaczął padać znowu, miękki i cichy, przygotowując się do przykrycia sceny. Został ostatni obraz. Obraz, który zdefiniuje legendę. Śnieg ma okrutną cnotę. Nie osądza, tylko przykrywa. W miarę jak mijały godziny, a armia Złotej Ordy zamieniała się w linię czarnych mrówek znikających na horyzoncie, Dolina Bigoda zaczęła swoją ostateczną transformację. Duże i ciężkie płatki spadały na otwarte twarze zmarłych, wypełniając usta, które godziny wcześniej krzyczały, zakrywając oczy, które godziny wcześniej patrzyły z przerażeniem. Wibrująca czerwień masakry zaczęła gasnąć. Gorąca krew stopiła pierwszą warstwę śniegu, ale nieubłagane zimno stepu wygrało bitwę termiczną. Krew zamarzła,
zamieniła się w rubinowy lód, twardą i lśniącą skorupę, która pieczętowała ziemię. Cisza była absolutna. Nie było ptaków. Kruki, które zazwyczaj przybywają na uczty wojenne, trzymały się z daleka, siedząc na wysokich gałęziach sosen na zboczach, jakby szanowały lub bały się zejść do tej nienaturalnej rzeźni. W centrum przełęczy stos ciał tworzył groteskową barykadę. Nie odróżniano już, gdzie kończył się człowiek, a gdzie zaczynał koń, gdzie kończył się warek, a gdzie zaczynał Mongoł. Lud zespawał ich w jedną rzeźbę przemocy. Pomnik splecionego mięsa, który blokował drogę skuteczniej niż jakikolwiek kamienny mur. I tam, wystając ze śniegu, który zaczynał gromadzić się na plecach Bjorna Niezłomnego, pozostał ostatni obraz. Jego prawa dłoń, sztywna od stężenia pośmiertnego, wywołanego natychmiast przez ekstremalne zimno, nie była otwarta, była zaciśnięta. Jego palce, sine i twarde jak granit, wciąż trzymały rękojeść mongolskiego miecza, który ukradł. Nawet w śmierci jego ciało odmawiało puszczenia broni. Nawet zamrożony wciąż był w gardzie. Wiatr doł przez wąwóz, tworząc wysoki świst, przechodząc przez dziury w rozbitych hełmach i puste oczodoły zbroi. Brzmiało to jak lament, a może jak ostrzeżenie dla każdego, kto spróbowałby tamtędy przejść. Mongołowie przeszli, tak zdobyli teren, ale zostawili za sobą swoją pewność. Szli w stronę Europy, ale ich spojrzenia nie kierowały się już naprzód z arogancją. Kierowały się w cienie lasów w oczekiwaniu, że kolejny mur tarcz wyłoni się z nicości. W dolinie światło dnia zaczęło umierać. Ciemność upomniała się o przełęcz jeszcze raz. Pod płaszczem nocy stun ludzi zniknęło pod śniegiem, stając się częścią samej góry. Nie było pogrzebów, nie było przemówień, tylko wieczne zimno i fizyczny, niezaprzeczalny i brutalny dowód na to, że w pewien zimowy dzień w miejscu zapomnianym przez Boga 100 ludzi zmusiło koniec świata do zatrzymania się i krwawienia. Śnieg skończył przykrywać dłoń Bjorna. Dolina pozostała biała, nieskazitelna, doskonała,